Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la clase de la materia de instalación de redes. Hoy vamos a empezar la unidad 2, se llama componentes de una red. El tema que vamos a ver el día de hoy es igual conocer esos componentes físicos que van a intervenir en una red, ya sea una red de área local, una red de área metropolitana o una red de área mundial. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos componentes físicos que nosotros nos podemos implementar en una instalación de una red de área local. Entonces vamos a empezar con este punto, componentes físicos de una red. Siempre nos vamos a encontrar con este elemento que es el servidor en una red, que es una computadora que normalmente nos va a proveer de servicios a otras computadoras que normalmente se les conoce como clientes. Entonces esta computadora especial se le llama servidor, al cual nosotros le vamos a solicitar servicios, no sé, algún archivo, y nos va a dar esa respuesta. Nosotros como clientes puede ser nuestra computadora personal, ¿ok? Dentro de una red de área local, por ejemplo, en una empresa sería un servidor donde tenga el sistema de punto de venta y un cajero sería el cliente donde le pide como servicio realizar un ticket, ¿no? Vender un artículo en este caso. Ese sería un servicio que le provee un servidor, ¿ok? Y eso siempre nos lo vamos a encontrar en una red. Otro elemento vienen siendo las estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo pues son nuestras computadoras que nosotros usamos comúnmente o que cualquier empleado en una empresa la utiliza, ya sea en el departamento de compras, de contabilidad. Cada uno de ellos tiene una computadora que va a estar conectada a la red y esa computadora se va a convertir en un nodo, ¿vale? Puede ser el primero o el último nodo de la red, ¿vale? Se le conoce como estación de trabajo o como un equipo cliente, ¿vale? Y eso viene siendo una computadora, digo, una computadora personal, puede ser. De ahí otro elemento que nosotros también los manejamos mucho es un término que es nodo de red. Los nodos de red pues va a ser cualquier elemento que se encuentre conectado a la red, ya sean cualquier dispositivo periférico que se conecte a una computadora también se va a convertir en un nodo si están conectados, si la computadora está conectada a la red y nos va a poder compartir sus servicios para ser utilizados por los demás usuarios, como por ejemplo las impresoras. Si una impresora se encuentra directamente conectado a una computadora, ya esa impresora se convierte en un nodo de red. Asimismo, una computadora también ya va a ser un nodo, un servidor de impresión o un servidor de almacenamiento de archivos, también ya se va a convertir en un nodo. O también tenemos impresoras que se van a conectar no directamente a una computadora, sino que van a conectarse por medio de un cable de red al switch y ese ya va a ser un nodo también, ¿ok? Entonces todo equipo o periférico conectado ya sea directamente al switch o a un equipo de interconexión o conectado a una computadora se le conoce como un nodo de red. En las redes o en una red de área local o cualquier tipo de área de red, perdón, ya sea de área mundial o área metropolitana, nosotros vamos a tener en los equipos, eh, o más bien los equipos van a tener una tarjeta de conexión a la red. Y esas tarjetas son circuitos integrados que se insertan como en una expansión de la tarjeta madre y cuya función va a ser en recibir el cable que conecta a la computadora con una red informática, ¿vale? Si no cuenta con esa tarjeta de red, pues no vamos a poder conectar nuestra computadora a la red de área local, ¿ok? O a cualquier otro tipo de red y no va a poder compartir información. Las tarjetas de red las tenemos para eh, de forma cableada, o sea, tarjetas de red por Ethernet, pero también las hay para tarjetas de red inalámbricas, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos,
tarjetas de red por Ethernet, que va a ser por cableado, y tarjetas de red inalámbrica que van a ser obviamente por la conexión por ondas electromagnéticas. ¿Okay? Acá tenemos otros elementos que van a intervenir en una, o más bien que son componentes físicos de una red, que son los conectores. Los conectores son aditamentos con los que los cables se pueden conectar a las tarjetas de red ubicadas en los nodos o en cualquier equipo periférico. La función de los conectores es muy importante, ya que sin ellos sería imposible utilizar los cables para conectar a un nodo de red. Ya sea el tipo de cable que sea, debe de tener un conector. Acá por ejemplo les puse un conector de un cable coaxial. Si en ese conector el cable coaxial no va a poder hacer conexión con la tarjeta de red ubicada en un nodo, ya sea una computadora, una impresora, un DVR, ¿okay? Los DVR que son para las cámaras de videovigilancia. Entonces no se podría conectar una cámara a ese DVR porque el cable no tendría un conector. Entonces son muy importantes los conectores. Y vamos a tener diferentes tipos de conectores, por ejemplo el conector RJ11. Este tipo de conector nos sirve para que el tipo de cable, que es el par trenzado, que es un tipo que se utiliza para un tipo de red Ethernet, es un conector que mayormente se utiliza para enlazar o en redes de telefonía, aunque lo ocupamos más en redes de teléfono. Cuando nosotros quieramos conectar una línea de extensión telefónica, vamos a ocupar ese conector. ¿Okay? Este conector tiene las siguientes características: es de medidas reducidas, tiene 4 contactos como para soportar 4 vías de 2 cables. Es más o menos como el que les muestro. Ese conector es el que va a la roseta telefónica, ¿vale? Y es como nosotros vamos a poder tener una línea telefónica. Sin ese conector, pues no tenemos conexión con el teléfono y no vamos a poder tener llamadas de voz, ¿ok? También tenemos el conector RJ12. Este tipo de cable o tipo de conector es para el tipo de cable par trenzado también. Igual la red en la cual se utiliza es en redes Ethernet. El RJ12 es un conector igual para telefonía. Tiene casi las mismas medidas que un RJ11, a diferencia que en este tipo de conector está, en lugar de utilizar 4 cuchillas para crimpar, tiene 6, ¿vale? O sea, en vez de 4 vías, tiene 6 vías, ¿ok? Entonces se le aumentan 2 más. Y es un poquito más ancho, por ese motivo. Ese conector casi viene en el auricular que va de la bocina del teléfono a la entrada. ¿Ok? Ven que tiene como un cordón. Cuando tú alzas la bocina del teléfono, se alza el cordón. Estos tipos de conectores se utilizan ahí. Y también tenemos uno que ese lo ocupamos mucho en las redes de área local, el RJ45. El conector RJ45 es uno de los conectores más utilizados en las tarjetas de red y en las redes Ethernet, que transmite información a través de igual cable par trenzado. Normalmente lo utilizamos para redes de cableado estructurado, como son redes de área local, y poseen 8 pines o 8 conexiones eléctricas, o sea 8 vías por donde recaen 8 cablecitos. Es más grande que los RJ11 y que los RJ12. Es el que normalmente nosotros usamos en las redes de área local, en las LAN, o también en las redes MAN. ¿Ok? Más o menos es como la imagen que les muestro. Si se fija, trae 8 alambritos o 8 vías por donde van a caber esos 8 cablecitos del cable par trenzado. Y acá tenemos otro que es el conector BNC, que es un tipo de conector más comúnmente utilizado en cables coaxiales, que lo utilizamos para radiofrecuencias que son de un
de una forma de utilizar un conector rápido. Este tipo de conector normalmente lo utilizamos en cables coaxiales, como les digo, que ahorita vamos a ver qué es un cable coaxial, y estos van a ese tipo de cable, que normalmente ese cable lo utilizamos para... Ustedes, si han tenido internet de megacable, por ese tipo de cable coaxial les envían el internet, entonces ahí se dan cuenta de ese tipo de conector que utilizan. ¿Ok? Bueno, ya vimos los conectores. Ahora vamos a ver los medios de transmisión, que son los cables, o más bien son los elementos que hacen posible la comunicación entre dos o más computadoras. Son cables que se conectan igual a las computadoras, a través de los cuales va a viajar la información. Entonces esos son los medios de transmisión. Los cables pues son un componente básico en la comunicación entre computadoras o cualquier equipo de comunicaciones. Existen diferentes tipos de cables, y su elección va a depender de las necesidades de la instalación a realizar, de esa instalación de red, dependiendo de tanto del tipo de, de zona donde estemos, temperaturas, ¿ok? En base a eso, distancias igual, qué, qué tanto va a ser la distancia que van a implementar. En base a esas necesidades, ustedes van a elegir el tipo o el medio de transmisión, el tipo de cable. Uno de ellos es el cable coaxial, que les decía yo. Este tipo de cable es un medio de transmisión, que es un cable que está constituido por un hilo principal de cobre, que va a estar recubierto por varias capas. La primera de ellas es una capa plástica rodeada por una película reflejante, que va a reducir las interferencias. En este caso se refiere al ruido, o a los ruidos que puedan interferir en la señal. Alrededor de ella también va a estar otra capa, que es una malla de hilos metálicos, y todo esto va a estar recubierto por otra capa más, que es una capa de plástico o de hule, que va a proteger a los conductores de la intemperie, ¿vale? Entonces, como pueden ver, tiene varias capas que pues van a impedir que entre la interferencia y se degrade la señal. ¿Ok? Por eso es como cuando ustedes llegan a tener ahí, entra un ruido extraño cuando estén viendo su televisión, es porque el cable a lo mejor está dañado y por ahí está entrando la interferencia. ¿Ok? Ese es otro tipo de cable. Este es otro, que es el cable par trenzado. Es el que más vamos a utilizar en las redes de área local, que es ese cable que tiene 4 pares de cables, pero existen 3 variaciones con este tipo de cable o este tipo de características, y puede utilizarse para comunicar a cualquier nodo en la red, ya sea una computadora, una impresora, una cámara de videovigilancia también, etcétera, ¿no? Este tipo de cable, como les decía yo, existen 3 variaciones. El UTP es uno de ellos, que quiere decir un Shielded Twisted Pair, que es par trenzado no apantallado. Esta es la primera variante, que es más utilizada para la conexión de redes por su bajo costo. ¿Por qué? Porque permite maniobrar sin problemas, y porque no requiere de tantas herramientas especializadas para realizar ese tipo de conexión. ¿Ok? Y como podrán ver en la imagen, es un cable UTP que tiene 8 cablecitos que vienen en par por color, si se fijan: blanco verde y verde, blanco naranja naranja, blanco café café y blanco azul azul. Y también, como podrán ver, trae un aislante, ¿no?, que va igual a hacer que no entren las interferencias o el ruido para la transmisión de datos. Aquí están las otras 2 variantes de este tipo de cable par trenzado, que es el STP, que es Shielded Twisted Pair, que quiere decir par trenzado apantallado. Es otra variante de este tipo de cable, que tiene una malla metálica que cubre a cada uno de los pares igual. Son los mismos 8 cables, que igual vienen en pares, o sea, son 4 pares, que además están cubiertos por una película reflejante que evita igual las interferencias. Y la tercera variante es FTP, que es Foiled Twisted Pair, que es par trenzado con pantalla global. Este tiene una película reflejante igual, que va a recubrir a cada uno de los pares de los cables. Cada uno, como podrán ver, tiene sus propias características.
Es un poco diferente, pero es muy poca la diferencia, ¿no? Porque son los mismos 8 cables, nada más que unos traen más de una película que evita las interferencias, ¿ok? Em, Digo, cada uno nos va a servir de acuerdo a las necesidades de la instalación de la red, ¿ok? Entonces nosotros debemos de ver qué cable es el conveniente. Como podrán ver, son los mismos 8 cables: blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde, blanco, azul, azul y blanco, café, café, ¿ok? Ahora, aquí tenemos otro medio de transmisión, que es la fibra óptica. Este ya es un medio de transmisión más resistente a la corrosión y a las altas temperaturas, y gracias a la protección de la envoltura es capaz de soportar pues esfuerzos elevados de tensión en la instalación de este tipo de cable. La fibra óptica, la desventaja de este tipo de cable es que su costo es muy elevado, ya que para su elaboración se requiere de vidrio de alta calidad, además de ser sumamente frágil a la hora de manipular durante su fabricación. Y bueno, este es más o menos el cómo es una fibra óptica. Digo, se puede decir que se le hizo zoom ahí a la fibra óptica, pero realmente ya viéndolo en la vida real, son filamentos muy pequeños que apenas si se alcanzan a ver, porque son filamentos de vidrio que, como son en base a ese tipo de material, manejan velocidades ya más rápidas en comparación con los otros dos tipos de cable que acabamos de ver, que es el cable par trenzado y el coaxial. Tenemos dos tipos de cables de fibra óptica, que una es la monomodo, que tiene un hilo que contiene un núcleo central con alto índice de refracción. Eso indica que va a ser el rebote de la señal del vidrio hacia el plástico, y esto va a hacer que nos permita realizar emisiones de láser. Y este tipo de fibra monomodo lo usamos realmente en redes de área metropolitana y de área mundial, que son las MAN y las WAN. Y el otro tipo o la otra clase es la multimodo, que contiene dos o más fibras de vidrio, y cada una de estas está conformada de la misma forma que el hilo monomodo, pero se usan en redes de área local, ¿vale? Ya que pues es menos costosa que la monomodo. Entonces, como podrán ver, ya vimos los diferentes equipos que pueden intervenir en una red. Em, Digo, faltan algunos por ver, eso los vamos a ver en la siguiente clase. Y hoy vimos también los medios de transmisión y conectores. Pues hasta acá vamos a dejar la primera sesión de este tema y nos vemos en la próxima clase.